tienes que seguir resistiendo, no te rindas. Hay muchas organizaciones sociales que estamos interesadas en acompañarte. Esto es Sonido Violeta, el podcast en el que conversamos con expertos sobre temas de violencia por razones de sexo y género en el país, con un mensaje claro: la violencia no es normal. No esperes, actúa. Episodio 2. Libres y fuertes. LGBTIQ+ contra la violencia por prejuicios. En esta oportunidad tenemos una persona muy especial con nosotros. Es Cristian de la Rosa Russo, miembro de Caribe Afirmativo, una organización que trabaja por la defensa y protección de las personas con identidad u orientación sexual diversa en Colombia. Es abogado especialista en derechos humanos y derecho internacional humanitario, coordinador del Observatorio de Derechos Humanos, abogado del área de derechos humanos e incidencia política de Caribe Afirmativo. Cristian, qué bueno tenerte con nosotros. Aquí estás en Sonido Violeta. Un saludo a todas las personas que te encuentran escuchándolo en este momento. Un gusto y un placer que se unan a esta conversación para hablar sobre formas de erradicar la violencia y hacer reflexiones sobre cómo construimos una sociedad que sea más participativa e incluyente. Les recordamos que esto hace parte de un ejercicio realizado por el Ministerio de Justicia con diferentes comunidades, en el cual se pudieron identificar temáticas y los aspectos y los ejes de violencia más resonantes en nuestro país. Y gracias, Cristian, de nuevo por estar. Queremos empezar esta conversación preguntándote en qué casos se presenta la violencia por prejuicio en Colombia. Bueno, yo creo que de manera muy resumida, partamos de que la violencia por prejuicio es una violencia que parte porque el victimario perfila a un individuo por su pertenencia a un grupo determinado. Pero esa pertenencia a un grupo determinado puede ser cierta o no. Son unas ideas preconcebidas para ejercer violencia. Uno de ellos es cuando nos perfilamos a una persona por pertenecer a un grupo étnico racial, porque lo veamos afro, negro o raizal, y eso nos lleva a inconscientemente pensar que esta persona inmediatamente es un delincuente. También hay violencia por prejuicio cuando perfilamos a una persona por su orientación sexual o su identidad de género. Entonces hay muchos ejemplos de violencia por prejuicio. Hay una violencia por prejuicio cuando creemos que todas las personas LGBTIQ+ son promiscuos y por ende personas que transmiten el VIH. Y podemos pensarnos también cuando vemos una mujer con una expresión de género masculina, asumir que machorra, cachapera, lesbiana, o cuando creemos que los hombres gays, por ejemplo, son corruptores de menores. Esos son ejemplos claros de violencia por prejuicio en Colombia. En ese sentido, ¿cuáles son los avances, las fallas y los retos que tiene el Estado colombiano en la prevención, atención y la sanción de estas violencias por prejuicio? Pues mira, hay varios retos, pero creo que el primero está que la violencia por prejuicio es un concepto o una categoría que fue desarrollada por la Comisión Interamericana en su informe sobre la situación de derechos humanos de personas LGBTIQ+ en América. Entonces, pues eso, como es una recomendación, pues hemos pasado un proceso de tránsito para reconocer cómo se entiende y comprender también cómo se ejercen las violencias contra personas LGBTIQ+. El segundo reto es que se han constituido unas narrativas importantes en cuanto a la comprensión de las violencias. Hace mucho tiempo se mencionaba el tema de los crímenes pasionales, que luego pasaron a ser crímenes de odio, y hoy se habla de crímenes por prejuicio. Pero estas dos narrativas iniciales, que es decir, crímenes pasionales o de odio, se han posicionado muy fuerte en el imaginario colectivo, y eso lleva a que muchas veces las violencias contra personas LGBTIQ+ sean minimizadas, normalizadas y en algunos casos ridiculizadas. Y pues creería que uno de los grandes retos que tiene el Estado colombiano está en poder, primero, desarrollar legislación que adopte la categoría de violencia por prejuicio, pero también que la legislación vigente, por ejemplo, el Código Penal, comprenda que hay móviles prejuiciosos, como lo establece el artículo 58.3, que pueden agravar
punitivamente la pena, pero que también hay unas causales de agravación de conductas penales que los fiscales y los jueces deben reconocer. No obstante, no todo es fallas y retos. También hay unos avances importantes. Recientemente salió la Directiva 006 de la Fiscalía General de la Nación, que fue expedida este año, en donde es una directiva que establece cuáles son los tópicos que tienen que tener los fiscales, la policía judicial, en el reconocimiento de las violencias motivadas por la orientación sexual e identidad de género de la víctima, fuese real o percibida. Allí se habla de violencia por prejuicio y se establecen tópicos para la atención, para la judicialización y para la investigación. Según lo que nos has comentado, ya no desde el Estado, sino desde la ciudadanía como tal, ¿cómo crees que la sociedad puede contribuir a la solución de las fallas, de las problemáticas que se están presentando en este momento por violencias por prejuicio? Pues mira, ahí hay como varios elementos muy importantes. Primero es que la sociedad civil tenemos que comprender que hay violencias que en la historia de Colombia se ejercieron y que producto de un fenómeno de aprobación social, como lo dice la Comisión de la Verdad, hemos entendido que esas violencias están ahí y que siempre van a estar ahí. Entonces yo creo que lo primero es cambiar ese imaginario. Y sería muy importante entender esta mal práctica que ha sido como herencia del conflicto armado, de considerar de que existen enemigos internos. Y esta idea del enemigo interno categoriza a las personas en sujetos de primera, segunda, tercera y hasta cuarta categoría en cuanto a exigibilidad de derechos. Entonces yo creo que esos elementos son supremamente importantes para ella dentro de un gran marco, pero obviamente eso se debe traducir en unas acciones muy concretas. Y es que, por ejemplo, en Colombia se requiere que haya una educación sexual integral que permita no solamente reconocer los derechos que tenemos como personas, como un sujeto sexual, sino también comprender que Colombia o que el mundo entero es completamente diverso y que hay personas que tienen orientaciones sexuales diversas, así como también identidades de género diversas, y eso no los hace menos personas. Puede que nos escuchen personas que están siendo víctimas de violencia por prejuicio o en algún momento se van a topar con situaciones en las que serán violentadas. ¿Cómo percibes el acceso a la justicia en el momento en el que van a colocar sus denuncias o en el conocimiento de las rutas de acción, rutas de atención para los casos en los que sufren este tipo de violencia? Lo primero es, si bien es cierto en Colombia, en muchas entidades territoriales ha habido avances para la construcción de una ruta contra la violencia basada en género. No necesariamente esta ruta de violencia basada en género cobija todas las formas de violencia que se ejercen contra personas LGBTIQ+. Lo segundo es que la administración de justicia en Colombia o acceder a la administración de justicia en Colombia implica o requiere que nosotros realicemos un análisis a niveles territoriales. No es lo mismo acceder a justicia en ciudades grandes como Bogotá o Medellín, a pueblos o a territorios altamente ruralizados, en donde no existe un fiscal que esté permanente, en donde no existen instituciones permanentes como medicina legal, y en donde digamos que la descarga de la administración de justicia recae en la justicia administrativa, como casas de justicia, comisarías de familia e inspecciones de policía. Eso es un elemento muy importante como para poder comprender este tema de acceso a la justicia. ¿Eso qué implica? El abordaje de la violencia contra personas LGBTIQ+ es muy reciente, pues existe mucho desconocimiento por los funcionarios y funcionarias que se encuentran dentro. En consecuencia, como ya mencioné anteriormente, lleva a que exista mucha normalización, mucha desconocimiento y otra forma o prácticas de aprobación social, como mencioné. Pero pues si ya tú me preguntas específicamente si el acceso a la justicia en Colombia es deficiente, pues yo te plantearía que el panorama no es tan alentador. El año pasado, en el informe de derechos humanos, se registraron 145 víctimas de homicidios y o feminicidios que eran personas LGBTIQ+. De esas 145 casos, solo 18 llegaron a una etapa de juicio oral.
Eso equivale, por ejemplo, al 13%. El resto de los casos se encontraban en etapa de indagación o de investigación. Y miren cómo es de preocupante la situación frente al esclarecimiento de los hechos. En etapa de indagación se encontraba el 74% de los casos y en etapa de investigación el 9%. Y para las personas que nos están escuchando, ¿cuáles son las diferencias entre estas dos etapas? En la etapa de indagación, lo único con lo que se cuenta es con una noticia criminal o un programa metodológico para recolectar evidencia física que pruebe la existencia del hecho. Y en la etapa de investigación es cuando la Fiscalía logra recaudar elementos materiales probatorios que permitan comprobar la veracidad del homicidio o feminicidio y han logrado identificar a un sujeto o a varios sujetos que cometieron la conducta. Eso que plantea que hay un alto espectro de impunidad estructural que no solamente se habla en temas de homicidio, sino que también se extiende a amenazas y violencia policial. Entonces hay un asunto muy preocupante sobre y cerraría diciendo que también es de suma preocupación que existe, también hemos percibido una gran resistencia por parte de fiscales, de policías judiciales y hasta de jueces para el reconocimiento de la orientación sexual o la identidad de género de una persona o de la víctima. Y eso juega un papel muy importante porque justamente hace pocos minutos estaba mencionando que esto pueden ser causales de agravación de conductas penales, pero también de agravación de la pena por el artículo 58.3 del Código Penal. ¿Qué sueñas para la población con identidad u orientación sexual diversa en Colombia? Pues yo creo que es un sueño muy compartido y es que soñamos una Colombia que sea completamente respetuosa de los derechos que constitucionalmente tenemos, que jurisprudencialmente nos hemos ganado y que a nivel de tratados internacionales nos han reconocido. Sueño también con una Colombia en donde no tengamos que contabilizar cuántas personas LGBTIQ+ son asesinadas, amenazadas o víctimas de violencia policial. Y eso implica, por ejemplo, que la orientación sexual o la identidad de género deje de ser la causa por la cual nos están violentando y nos están matando. Y obviamente sueño una Colombia en donde las personas LGBT tengan mayores garantías de participación. Y por último, si te está escuchando una persona con identidad de género u orientación sexual diversa que está siendo víctima de violencia por prejuicio, ¿qué mensaje te gustaría transmitirle? Es un mensaje un poco romántico, podría decirlo, pero hay que resistir y nunca desistir. No te mereces ser víctima de esta violencia y por ende tienes que seguir resistiendo, no te rindas. Hay muchas personas, organizaciones sociales que estamos interesadas en acompañarte y construir familia social, que es algo que nos caracteriza a las personas LGBTIQ+. Ese sería mi mensaje inicial. Y un segundo mensaje para las víctimas o familiares o familias sociales que han perdido a alguna de las personas, es decir que no nos rindamos en el esclarecimiento de los hechos. Sigamos insistiendo porque la memoria es la que nos permite construir un camino y no desconocer lo que ya se ha zanjado. Entonces ahí hay un compromiso de parte de muchas personas porque los crímenes que se ejercen contra personas LGBTIQ+, específicamente homicidios y feminicidios, se han esclarecido porque no nos queremos más muertos. No queremos más muertos en Colombia. Cristian, desde Sonido Violeta, estamos muy agradecidos por la información que nos has dado. No sé si quieras dejarle un último mensaje a toda nuestra audiencia y muchas gracias por estar aquí. Creo que el mensaje es agradecerle mucho a que se hayan conectado y hayan escuchado este episodio. Sigamos insistiendo para construir un país más equitativo, para construir paz total y territorial en toda Colombia. Así es, Cristian, muchas gracias. Y a todas las personas que nos escucharon en este episodio de Sonido Violeta, nos veremos pronto en una nueva oportunidad. Y recuerda, la violencia no es normal. No esperes, actúa.
Colombia, potencia de la vida.